Espacio de Salud, hoy vamos a hablar de la trombofilia, ¿una enfermedad o un estado que tiene el cuerpo? Bueno, ahora lo vamos a debatir con la doctora María Teresa Nievas, que es tocoginecológica y médica reproductiva. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Es un tema que se habla solo cuando llega el momento en el que una mujer está embarazada y le detectan esta enfermedad. La trombofilia puede afectar a hombres y a mujeres. En general es un estado de predisposición a coagulación en la sangre, es decir, un estado de hipercoagulabilidad de la sangre y formación de coágulos que se llamarían trombos. Por eso es trombofilia, un amor a la formación de coágulos, el origen de la palabra. ¿Por qué está tan relacionado con los, y lo encontramos y lo escuchamos en las noticias con los embarazos? Porque se asocia en algunas pacientes a abortos, a pérdidas de embarazo. Abortos espontáneos. Abortos espontáneos, pero tiene una característica la trombofilia. Las pacientes, la reproducción humana tiene abortos. Un aborto en una pareja no significa que va a tener una enfermedad. El problema sucede cuando hay varios abortos. Empiezan a suceder de manera repetida. Entonces, entre una de las causas, cuando hay más de 2 abortos, existe la trombofilia. Ahí tenemos algunas placas para poder identificar bien sobre las causas y justamente los síntomas de la trombofilia. Allí lo decía usted, doctora, Bien, ¿no? esa es la definición que recién le mencionamos, y para aclarar es esto que dice que es un estado, es decir, hay pacientes que van a tener alterada su coagulación por estados de trombofilia, pero que no van a sufrir una enfermedad, es decir, que no van a tener un problema, no van a tener un aborto. La trombofilia, sí. si se da en el embarazo, puede darse en el embarazo, ¿ya venía anteriormente con esa mujer o después del embarazo puede que ya no tenga más la enfermedad? Es muy buena la pregunta. Hay 2 tipos de trombofilia, la adquirida y la hereditaria. La hereditaria la tenemos siempre. Y podemos tener una trombofilia hereditaria y tener 2 hijos y tener problemas. O podemos tener trombofilia hereditaria y tener niños sin problemas, es decir, no haber tenido abortos. Es decir, la sola presencia de una mutación de un factor de la coagulación, que es una trombofilia hereditaria, no implica que sí o sí vayamos a tener un aborto. ¿Qué pasa con las adquiridas? Con las adquiridas es distinto. Con las adquiridas uno tiene alteraciones, anticuerpos que participan sobre la coagulación y factores de la coagulación, y eso hace que se predisponga a la pérdida del embarazo. ¿Adquiridas qué quiere decir? Ahí están las causas, ¿no? Las que estaba nombrando la doctora. Las adquiridas son anticuerpos, es un estado de autoinmunidad, se desarrollan anticuerpos antifosfolipídicos que lo que hacen es generar estos coágulos en la circulación sanguínea. ¿Y qué pasa? Estos coágulos en la circulación de la placenta obstruyen y generan una poca llegada de sangre hacia el bebé. ¿Y esos factores que no son hereditarios? Sí. ¿Cuáles son? El síndrome de anticuerpo antifosfolípido tiene la presencia de anticuerpos, se llaman antifosfolípidos, y anticuerpos anticardiolípidos. Pero me refiero, ¿hay algo que esa mujer come diferente, fuma? Pregunto por esos factores externos. No pasa por ahí, tiene que ver con una concepción propia de esa paciente. Pero no pasa por algo que nosotros podamos prevenir. Una situación de la sangre, propiamente. Exactamente, y una predisposición autoinmunitaria, porque hay desencadenamiento de procesos inmunológicos que no en todos los pacientes sucede, que predispone a la formación de coágulos en ese momento de su vida. En ese momento. Puede que en otro momento no lo tenga. Por eso es que la trombofilia hay que estudiarla de manera multidisciplinaria, teniendo en cuenta siempre los antecedentes clínicos del paciente, no solo un laboratorio. La forma de diagnosticar trombofilia es con los antecedentes clínicos, es decir, si ha tenido trombosis en las piernas, trombosis, por ejemplo, en el pulmón, que se llama TEPA, trombosis o antecedentes familiares de trombosis cerebrales, los ACV, y eso le sumamos los laboratorios. ¿Cómo darse cuenta, doctora, cuáles son los síntomas? Y los síntomas son estos. Ahí los síntomas son, si nosotros tenemos en la propia paciente o en la familia, porque estamos pensando en hereditarias, en el caso de los miembros inferiores, que sea obstrucciones, trombosis venosa profunda, se llama eso, en el corazón infarto, en el cerebro accidente cerebrovascular y en el pulmón TEPA. Y en el caso de esa paciente estar embarazada, lo que sucede es eso, abortos a repetición, no un solo aborto, sino más de 2 abortos. En general son abortos tardíos, es decir, abortos de más de 10 semanas, porque la frecuencia de los abortos tempranos no es por la trombofilia. En general los abortos tempranos son cromosómicos del embrión. Eso hay que aclararlo, porque por ahí los pacientes pierden un embarazo y ya quieren hacerse el estudio de trombofilia. Y muchas veces no es esa la causa por la que perdieron 1 o 2 embarazos. Tiene mucho que ver la edad de la mujer, y eso en medicina reproductiva lo vemos mucho,
en Nacenti, donde yo trabajo, es una de las principales causas de los tratamientos hoy en día. La postergación de la mujer en el embarazo y la edad. Y eso es más frecuente para querer quedar embarazada. La edad materna es más frecuente causa de aborto a repetición que las trombofilias. ¿Cuáles son? Hay una ley que está vetada. Sí. ¿Y qué va a pasar de ahora en más? Bien, esa ley se vetó en diciembre del 2016. Se vetó porque le pasaba esto. Se pedía que todos los pacientes en edad reproductiva fueran testeados con trombofilia, con laboratorios de trombofilia, sin tener en cuenta los antecedentes clínicos. Y eso podía generar que muchos pacientes sean catalogados con enfermedad de trombofilia sin que le padezcan. Es decir, que solamente tengan esa mutación genética del factor de coagulación o tengan esos anticuerpos presentes, pero que no significa que van a tener una enfermedad o un aborto. Y íbamos a caratular a muchas pacientes enfermas de trombofilia sin serlo, o íbamos a tratar a mucha gente por trombofilia con anticoagulantes sin necesidad de hacerlo. Por eso la comunidad científica, que en el momento de la elaboración de la ley no fue consultada, la comunidad científica luego se expuso, y es ahí donde se detectó que iba a ser, no iba a ser tan productivo para la gente tener todos los análisis de trombofilia, hacerlos en cualquier momento. Hoy en día se hacen análisis de trombofilia, las obras sociales lo cubren, pero que tienen que ser... las obras sociales lo cubren. Sí, lo cubren a los análisis y cubren los tratamientos, pero que tienen que tener un sustento de por qué lo pido. ¿Sí? Entonces tienen que ir a los médicos especialistas, los hematólogos... Una situación burocrática que seguramente esa mujer que está embarazada, bueno, siente una situación de angustia, ¿no? Sí, pero no es tan burocrático porque es ágil. Tomamos los antecedentes, evaluamos al paciente, el tiempo de búsqueda, muchas cosas que evaluamos rápidamente y ahí definimos si necesita el tratamiento e inmediatamente se instaura. Doctora, podemos hablar ahora de los tratamientos, que seguramente muchas mujeres que tienen esta enfermedad quieren saber de qué manera se puede tratar. Bien, la trombofilia ya definida con todos estos criterios que mencionamos, son tratadas con anticoagulantes. El anticoagulante de elección es la heparina de bajo peso molecular, es inyectable, se aplica todos los días durante todo el embarazo. Y en otros casos, como las adquiridas, muchas veces se usa aspirineta, que es solamente un antiagregante plaquetario, y también se utiliza durante todo el embarazo. Y en otros tipos de pacientes se usa la combinación. ¿Es costoso el tratamiento? La heparina sí es costosa. La heparina es costosa, la ¿Y eso no lo cubren las obras sociales? Sí lo cubren las obras sociales con el fundamento de que realmente sea una trombofilia, con estos criterios de diagnóstico. El criterio de diagnóstico de trombofilia tiene dos procesos. Uno que es el detalle clínico, el diagnóstico clínico, y otro el laboratorio. Es decir, solamente con un laboratorio que me diga tengo mutación del factor 5, que es una trombofilia hereditaria, no aplica para que yo me tenga que tratar. Así es. Eso es lo que me quiero explicar. No solo por tener la alteración del laboratorio voy a tener un problema, voy a tener abortos, voy a tener ACV, voy a tener una predisposición. Eso no quiere decir que voy a tener la enfermedad. Porque la trombofilia no es una enfermedad. Es una condición, es una predisposición, pero no es una enfermedad. Doctora María Teresa Nievas, muchísimas gracias, muy clara. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos.